Bueno, de paso les digo que he recibido comentarios muy alentadores y de mucha alegría y satisfacción de los docentes que estuvieron a cargo de la comisión más temprana en cuanto a la participación de ustedes, el entusiasmo de ustedes, la conexión de ustedes, así que me alegra mucho y quería decírselo. Probablemente ocurra lo mismo con la comisión de la tarde. Ojalá. Pero bueno, los y las felicito por el enganche. En el tema este que mencionaba usted recién y tratando de poner un poquito por ahí de pregunto para ver si lo interpreto bien. Samaja hablaba en un video que vi, pero que tiene que ver justo con esto, en el resolver el problema de intersubjetividad es con el otro en la parte social, el que tiene que ver con la intrasubjetividad, con el individuo mismo, que tendría que ver con la moral, digamos, que ahí podría engancharlo con lo que estábamos hablando antes, de cómo interpreto la norma o no, qué sé yo, tiene que ver, si estoy en el derecho y trato de relacionarme con el otro, pues es un tema interno y entonces será la moral la que responda. Y finalmente hablaba de esta transsubjetividad y él lo pone en el campo de la ética, es decir, eso lo resuelve con la ética. Tal cual, tal cual. Por eso la ética comunal, si hablamos de ética comunal, la comunidad es la totalidad, una totalidad operante. Entonces, en ese sentido es transsubjetiva. Las leyes son transsubjetivas y remiten justamente a lo que es el ser de una totalidad. Hay una frase de Samaja que me parece interesante. ¿Cómo captar qué es una totalidad social? El ser de una totalidad. ¿Cuál es la sustancia? Una sustancia muy importante del ser de una totalidad. El ser de una totalidad es el deber ser que impone a sus partes. El ser de una totalidad, remito, se puede caracterizar como el deber ser. Por eso la idea de la ética comunal, la ética transsubjetiva, que impone a sus partes. Por supuesto, parte en sentido dialéctico, pero al mismo tiempo somos totalidades en un menor, se dice así, en un menor nivel de integración. Somos al mismo tiempo partes de la comunidad, partes de un barrio, partes de una familia, parte de un pueblo, parte de una nación, parte de la comunidad al mismo tiempo que somos una totalidad en otro nivel de integración menor. También al mismo tiempo somos una totalidad hecha de partes. Nuestro hacer, nuestro sentir y nuestro pensar, podemos decir que son partes. Nuestro hacer, nuestro sentir, nuestro pensar. Y muchas veces no es posible congeniar. A veces estamos obligados a hacer algo con lo cual no estamos de acuerdo. Y sentimos esa contradicción. O sea, que eso significa que nosotros no, todo lo que creemos que sacamos nuestras propias conclusiones, que somos creadores de ciertos pensamientos, en realidad lo que estamos haciendo es elegir qué creer y eso nos los inculcó otro. O sea que en sí nosotros simplemente somos como un pescadito más dentro de toda la comunidad que no hace nada. Ni muy, ¿no? Está bueno, sí, me encantó el comentario. Parte sí, parte no, ni muy ni tan. Es decir, nosotros somos lo que hacemos con lo que han hecho con nosotros, de lo que han hecho con nosotros. Somos lo que hacemos de lo que han hecho con nosotros. O sea, un poco, si querés, tengo oportunidad de reprocharle a papá y a mamá por esto, por aquello, ¿viste? Pero también hacete cargo
de tomar tus decisiones, de definir el rumbo. El ser humano, justamente por eso vamos a introducir la categoría de sujeto. El ser humano es a la vez un ser social e individual. Ser social e individual. La categoría de individuo nos queda corta, ¿no? Además no somos seres indivisos. Estamos divididos por el lenguaje, somos seres parlantes, o sea, entre lo real del cuerpo y lo psíquico del lenguaje estamos divididos, eso después lo desarrollamos. Estamos divididos porque para comer necesitamos ligarnos en relaciones sociales de producción, necesitamos que nos empleen, o sea que no somos ningunos seres indivisos, somos sujetos, a la vez individual y social. ¿Sí? Entonces está el lenguaje, que es lo social, pero está el habla, que es individual. Están las categorías de la época. No todo es pensable en cualquier momento. En épocas sociohistóricas no se podía pensar el cambio, la transformación, el ascenso social, era impensable. Entonces, pero también está el desarrollo de la capacidad de pensar individual, con estímulos, con recursos, o por contrario la inhibición de la capacidad individual, o por no haber tenido el alimento, no solamente nutricio, sino el amor. En ciertos momentos, por ahí no logramos pensar bien. Está lo individual y lo social. Está lo individual de disponer de capacidad de trabajo. Y ser capaz de trabajo. Pero si no está lo social, de un puesto de trabajo, un ámbito de trabajo, estamos desocupados. Entonces, son las dos cosas. No nos salva, no hay una determinación absoluta de lo que somos, de lo que han hecho con nosotros, sino que también hay que hacerse responsable, que se poder examinar un poco críticamente lo que han hecho con nosotros, no solamente nuestros padres, sino la sociedad que nos parió, la época. Y eso tiene límites. Profesor, ¿sí? o sea, la transformación, el cambio forma parte también de lo humano, vendría a ser. Si fuera que siempre reproducimos, estaríamos todavía en estas primeras comunidades de las que estábamos hablando. O sea, exactamente. que hoy forma bien. El devenir. Sí, sí. Sí, ahí con la dialéctica. La reproducción, toda reproducción implica también lo nuevo, la diferencia. La categoría de reproducción es muy importante en nuestro programa. Y ya con este señalamiento oportuno del ala les cuento que no hay que aprovechar el sentido de reproducción a conservación de lo anterior o lo idéntico. Está ese margen de crear una diferencia, un cambio, una reparación de lo que no funciona y de máxima una transformación social, de la organización social. Ahí vendría otra vez el tema de la dialéctica, es decir, ponerle un opuesto como para tratar de confrontar y sacar algo distinto. Claro, sí, tal cual. Y eso distinto puede también conservar la negación, la diferencia, atender, bueno, la verdad que esta crítica, esto lo acepto, lo incorporo, pero se puede desarrollar en un nivel justamente más rico en cuanto que incorpora la crítica, incorpora el negativo y establece una nueva pauta de vínculo, de lazo social. Sí, de construcción de saberes también. De construcción colectiva de saberes, sí. Y de distribución de los medios de producción, porque si no, seguimos lo mismo. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de que te plantees, elegís lo contrario. A su vez, también eso contrario lo estás rechazando porque algo de que te impusieron o la manera que te construyeron socialmente, llegás al punto en el que decís, no, eso no lo acepto. Sí. Sí. Ahí. No. ¿Quedaste congelado? Sí, Fabricio, no sé si querés redondear un poco el comentario. O ya está redondo. No, digo que detrás de esa decisión que tomamos va a existir como un adoctrinamiento por parte del contexto en el que estamos. Entonces, al fin y al cabo, cualquier decisión que tomemos va a estar influida por cómo hayamos sido criados, entre comillas, o cómo hayamos sido influenciados por un montón de
de personas. O sea, una persona que nace y no conoce a absolutamente nadie, simplemente va a ser un animal que va a regir por sus instintos. Claro, Ahí esa es la idea es donde entra mi duda. de conocer, de investigar cuáles son las marcas que los otros han dejado en nosotros. Que los otros y la organización social donde nacimos y la comunidad donde nos criamos, que nos desarrollamos, ¿sí? Poder hacer consciente lo inconsciente de esas marcas y tomar decisiones, ratificarlas o rectificarlas, reproducirlas, conservarlas y transmitirlas a nuestros hijos e hijas, o por el contrario. Ahí está ese margen de responsabilidad de maniobra, ese margen de libertad, podemos llamarlo así. Me parece que un cierto margen de libertad siempre hay. Y yo creo que sí, porque aparte, si vemos, por ejemplo, en una familia donde hay dos gemelos y resulta que uno de los gemelos resultó ser un asesino y el otro no, recibieron los mismos estímulos, se crecieron en el mismo lugar, se relacionaron con las mismas personas, pero uno salió un asesino y el otro no. Entonces ahí ya empieza a partir desde lo que nosotros buscamos y de lo que nosotros interpretamos o de los estímulos, más allá de los estímulos que hayamos recibido de cada uno de ellos, o no, ya depende de nosotros, de nuestra subjetividad y cómo nos hayamos formado y hayamos formado nuestro yo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tres categorías: lo universal, válido para todos; lo particular, que es para cierto, digamos, nivel de componentes de esa totalidad, de partes de una totalidad. Y ahí está la categoría de lo singular. Lo singular tiene que ver con esa condición única e irrepetible de cada quien, que nadie puede estar en el cuerpo del otro, en la situación del otro, en la perspectiva del otro. Sí es posible que la comunicación y la empatía, sí, todo lo que quieras, pero ahí lo importante está, hay algo irreductible, que no se puede establecer equivalencias. Te podemos caracterizar como mujer, estudiante de fonobiología, miembro de la familia tal y tal, habitante de tal lugar, pero hay algo estrictamente singular que no puede ser generalizado, que no puede ser, que no equivale a otras mujeres, si se quiere. Y eso, bueno, es una categoría que es importante recuperarla y no dejarla subsumir en esto de las equivalencias, el imperio de la imagen y otras consideraciones que hacen a lo que, bueno, que retomaremos en otro momento, que podemos denominar la subjetividad neoliberal. Profe, antes de que siga, estas tres categorías de lo universal, lo particular y lo singular, ¿a qué pertenecería? Porque no entendí. No, son categorías, son formas de... para poder desarrollar un pensamiento... la realidad es compleja, es rica. Y para evitar los reduccionismos, es que yo les voy presentando ciertas herramientas conceptuales para poder evitar ciertos reduccionismos. Por ejemplo, reducir lo humano a la vida, reducir, generalizar, borrar las diferencias irreductibles entre cada uno y cada una de nosotros. Entonces, ¿con qué categoría, con qué herramienta conceptual preservamos el carácter único e irrepetible de cada ser humano? Bueno, justamente usando la tríada categorial de lo universal, lo particular y lo singular. Se trata de esa utilidad. Son categorías vacías que vos las podés aplicar a diferentes objetos, diferentes áreas del conocimiento. Lo mismo que lo intra y lo trans, son herramientas del pensamiento, un pensamiento de la complejidad, un pensamiento dialéctico que puede ser aplicado a
un sinnúmero de eventos, de fenómenos, de realidades, tanto individuales como sociales. Lo mismo en el sentido de hablar de categorías, de lo universal, lo particular y lo singular, justamente para evitar los reduccionismos, las simplificaciones, las generalizaciones que borran las diferencias. Profe, Sí. yo tengo como algunas dudas y a mí me sirve mucho como para entender y estudiar y demás, como poner ejemplos, Sí. ¿no? Entonces, estaba escuchando, bueno, obviamente la clase y un poco lo que decía Fabricio, lo que decía Patricia, y tal vez me hizo un rematete, entonces necesito como aclarar y si puedo ejemplificar algunas cosas. Sí. Tal vez más allá del ejemplo o de la hipótesis que nos planteó Patricia de los hermanos gemelos y demás, que crecieron, tuvieron la misma enseñanza, tal vez hasta fueron a la misma escuela y demás, hay como una libertad de elección. Bueno, ¿por qué uno terminó siendo asesino y el otro no? Ni siquiera tal vez pienso que sea necesario que sean gemelos, digo, una familia normal con 2, 3, 4 hermanos, que puede pasar lo mismo. Hay como un libre albedrío ahí, ¿no? Como de elegir un poco y andar o desandar nuestro camino. Sí. Pero después pienso en lo que plantea Fabricio, y digo, tal vez lo que plantea Fabricio va más que nada, no sé si será nuestro campo o no, pero con esto de que necesito ejemplificar, puede ser con el uso del lenguaje, no tanto con nuestro accionar, como esto de si me transformo o me convierto en asesino, sino en el uso del lenguaje, ¿no? Como, a ver, todos nosotros, estudiantes, creo en la mayoría, si no me equivoco, no compartimos con trabajo social. Pero supongamos que somos todos de fonobiología, bueno, vamos a tener un cierto glosario que vamos a usar a lo largo de nuestra vida. Y seguramente muchas cosas no vamos a saber, o muchas palabras, ¿no? No vamos a saber ni qué significan de otros ámbitos, no sé, de autos, pongo como un ejemplo, o de otras cosas. Entonces esto de que Fabricio hablaba como de anclar, se me va un poco a eso tal vez, ¿no? Como a ciertas terminologías que más o menos compartimos porque vivimos en una determinada comunidad o porque somos parte de una determinada comunidad. Me pasa, por ejemplo, yo no soy de La Plata y cuando me mudé a La Plata me di cuenta que todos los platenses al colectivo le dicen micro. Y yo al micro le digo micro al de larga distancia, al que va de una provincia a la otra, no al que recorre un barrio y otro. Entonces, Claro. como que trataba de ejemplificarlo con eso. No sé si Sí. está bien o me fui. Sí, está muy bien, está muy bien. De todas maneras, también yo podría decir que no se trata quizás o solamente de libre albedrío por lo anterior, sino sin un cierto grado de indeterminación, de incertidumbre, respecto de... En todo caso habrá que investigar, caso por caso, en contexto de una familia, por qué esos destinos tan distintos, ¿no? Y habría que investigarlo. Si hay un grado de indeterminación, hay un grado en el que justamente aparece esta dimensión de lo singular, de lo real, individual, no subsumible. Y me parece bien tus ejemplos para poder ilustrar estas tres categorías. Podría haber un lenguaje universal en los y las estudiantes de fonobiología. Podrá haber también cierto lenguaje particular según las materias que se van desarrollando. ¿Mm? O también, incluso en esta materia, hay un lenguaje universal de la epistemología, pero va a haber particularidades que van a tener que ver con marcas que cada docente o en cada comisión o en el espacio teórico, el espacio de las comisiones se va a enfatizar o se va a presentar o no. Lo particular. Y aún en la misma particularidad, con el mismo docente, la misma interacción, en cada uno y cada una de ustedes, la resonancia psíquica y la construcción que hagan va a tener
algo de indeterminado por el contexto y más bien determinado por la historia de cada uno de ustedes, la perspectiva, el deseo, cómo juega el deseo, y otras múltiples determinaciones de la complejidad. Pero me parece que está muy acertado como lo estás pensando. De todas maneras, quiero hacer hincapié, digamos, el canal principal por el que se desarrolla esta clase, que tiene que ver con esto, que derivamos en esto porque estamos pensando en estas cuestiones de la producción de subjetividad según lo dado, lo heredado, lo dado, lo adquirido, con esas categorías clásicas, pero que tiene que ver con esto que quería enfatizar, de los valores, de las normas, de lo bueno, lo malo, el deber, que son vehiculizados y transmitidos a través de esta comunicación propiamente humana, a través de los mitos, las leyendas, las tradiciones, las narraciones, y ustedes, esto me alegra porque han captado la función esencial que tiene, no tan solo para aquellas comunidades primitivas, tribales, sino para cualquier sociedad, en cualquier tiempo y lugar. Yo con respecto al ejemplo, creo que era Patricia, vuelvo al tema de validez y de eficacia, porque en una familia, ella dijo, se crían a los dos por igual, y uno le salió asesino, creo que dijo, y otro no. Bueno, porque uno acató la orden o la supo interpretar y el otro no. O sea, fue eficaz para uno y para el otro no. Sí, sí. Y quién sabe la diferencia de qué lugares tuvo cada uno para el deseo del otro, sobre todo en la constitución temprana, de esos otros tan significativos que son la madre y el padre. También habría que investigar por ahí. Acá preguntas, ¿esa singularidad puede estar dada solamente por algo genético del individuo? Y no necesariamente debe ser conocimiento mónico, ¿no? Incorporado. Si puede ser así. Mira, lo que nosotros, seres humanos, podemos estudiar de lo genético, es código genético de ADN, hay un patrón, eso no es singular, hay ciertas particularidades, hay algo universal, compartimos el 99%, se quiere, de la información de ADN, todo es la misma, y si puede haber diferencias que hacen diferencias particulares, pero no es lo orgánico lo que determina lo específicamente humano, sino lo específicamente humano determina lo orgánico. Uno puede nacer con alguna capacidad más, menos, a una dificultad más o menos, pero lo que es propiamente humano es qué se hace con eso. ¿Qué lugar tiene en la subjetividad, en la intersubjetividad y la transsubjetividad? Cómo las naciones y las sociedades garantizan derechos y efectivamente se realizan los derechos de las diversidades, de aquellos que por una cuestión genética nacen con algunas diferencias. Entonces la diferencia clave, y qué lugar tienen aún así en el deseo del otro y el amor de los otros, tal como la anatomía o lo orgánico vino de fábrica, si se quiere. Eso me parece que hace la diferencia y se construye la singularidad en función de esas determinaciones propiamente humanas y no tan solo genéticas o de ADN u orgánicas o fisiológicas o anatómicas, sin desconocer, sin quitarle importancia, sin duda, a esas diferencias, a ese plano, a esa dimensión anatómica, neuroanatómica, fisiológica, funcional, orgánica, que es base de la fonobiología. Me parece que lo que es decisivo, o lo que hay que agregar y articular en la complejidad es cómo es el significado, cuáles son los sentidos que eso tiene.
los sentidos, los significados individuales, sociales, comunales, las representaciones sociales que hay en torno a eso, lo ideológico que hay en torno a eso, los procesos de aceptación de las diferencias o no, así como también el margen de acción, de reeducación, de recuperación, de rehabilitación, si no lo dije todavía, que son procesos y significaciones específicamente humanas que no surgen directamente de lo orgánico. ¿No les parece? Es así, es así. Acá Alejandra dice, creo que es parte de algunas disciplinas ver y entender por qué esos hechos suceden y entender en dónde hubo falla, por así decirlo. En este caso, como ejemplo, sería una cuestión de contexto dentro del ámbito de la familia. Totalmente de acuerdo, Alejandra. Claro que sí, así es. Con el agregado que estaría bueno armar equipos interdisciplinarios, poder justamente, ahí está lo intradisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. Lo interdisciplinario es el saber propio de la sociología, del psicoanálisis, de la fonobiología, de la medicina, pero las problemáticas complejas que van a abordar ustedes, como fonobiólogos y fonobiólogas, exigen justamente esta articulación de repertorios categoriales, como dice Samaja, que provienen de diferentes disciplinas. No se puede segmentar y fragmentar las problemáticas, porque justamente para la intervención hay que poder considerar la totalidad en juego, sus partes, sus dimensiones, las posibilidades, las capacidades. No solamente lo que es válido, sino lo que es eficaz. Y eso requiere un diálogo y una articulación inter y transdisciplinaria. Transdisciplinaria es poder ver desde la perspectiva de la totalidad, no ver al individuo aislado, obviamente. Ni siquiera el sujeto individual, sino en su contexto. Y también por los comentarios que quedó incorporada esta idea de la autoridad, ¿no? De la función de la autoridad como modo de transmisión y de cohesión familiar, social, transmisión de valores, de mitos. Y también la posibilidad de cuestionar, será un momento la posibilidad de cuestionar esa autoridad. De hecho hay un relevo, ¿no? Las autoridades familiares después son relevadas o articuladas con autoridades que provienen de ámbitos extrafamiliares, como decía, de la escuela, de la universidad, y de grupos de pertenencia también. Esta posibilidad de relevar el dictamen o las doctrinas familiares a partir de la pertenencia a grupos y organizaciones sociales, también forma parte de estos procesos. Y también márgenes de libertad, ¿no? Ampliar el margen de libertad y no quedar supeditadas a las determinaciones intrafamiliares, e incluso comunidad, porque está la comunidad de origen, que inculca determinada forma de ver el mundo, de valorar el mundo, esta cerrazón incluso puede ser entre unos y otros, los de adentro y los de afuera,
que quitan riqueza y posibilidad de trascender diferencias que en algún punto son ser diferencias, pequeñas diferencias, incluso narcisistas. Ya veremos en próximas clases cómo a partir de este primer estrato, si se quiere, de sociabilidad conformado por lo familiar y lo comunal, se van agregando otros niveles sociales de la complejidad social que permiten a su vez justamente estas conquistas relativas de la libertad, ¿no? De conocer otras perspectivas, otras éticas, ¿no? Al poder incorporar una perspectiva que es la perspectiva de lo universal, del válido para todos, una perspectiva de derechos, que por ahí trasciende lo local, lo familiar, lo comunal, las tradiciones, que son Sí, también en cierta forma, perdón, profesor, y también en cierta forma nos lleva a replantearnos también qué es lo que nosotros queremos representar ante las nuevas generaciones, o qué es lo que queremos enseñar y dentro de una sociedad y como individuo, ¿no? A las nuevas generaciones, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito privado, ¿no? O individual. Sí. Sí, sí. Y yo subrayaría en nosotros lo común, poder construir una ética común. Porque una cosa es lo que queremos a nivel individual y otro poder articular lo común en las diferencias. ¿Sí? Y subrayar el bien común, la perspectiva colectiva. Justamente contramano, contracorriente, las imposiciones neoliberales de la competitividad, el individualismo, la meritocracia. Bueno, si les parece vamos redondeando por hoy. Una clase que a mí me parece muy interesante escuchar. Profe, sí. Hay una compañera que escribió que dice que no le funciona bien el micrófono, pero que no le quedó claro un concepto que usted habló sobre comunidad sociogenética. Ah, gracias. Se trata de la transmisión sociogenética de conocimientos. Lo contrapuse o intenté contraponerlo a la transmisión hereditaria genética vía ADN. Hay información clave que se transmite de generación a generación por el ADN. Cómo construir lo visto fisiológico, anatómico, los órganos y las determinaciones de la complejidad propia del organismo humano. El ADN es una transmisión genética, pero planteaba la esencialidad y el carácter gravitante de cierta información, que también es información, cuya transmisión es sociogenética. Y me refería a esto que estuvimos charlando acerca de los valores, las tradiciones, lo bueno, lo malo, lo sagrado, lo profano, la ética comunal, cómo realizar de un modo específicamente humano o satisfacer de un modo específicamente humano las exigencias de reproducirnos y de alimentarnos. Me refería entonces a una transmisión de esta información clave que es sociogenética, es social, justamente a través de los vínculos sociales, con esta condición de prestar creencia, creerle a un otro. La creencia en un otro es la condición de posibilidad para justamente creer en lo que te dice. Creer en la importancia de esos valores, de esas normas, de que eso es bueno, creer en su palabra. El valor de la palabra tiene que ver con eso. El valor de la palabra tiene que ver con el valor de que la pronuncia, la autoridad. ¿Viste la expresión
ser una autoridad en la materia. Alguien que es una autoridad en la materia es alguien que está investido, catequizado en un lugar de autoridad. ¿Cómo se lo ganó? ¿Cómo llegó a eso? Es otra cuestión, pero le prestamos creencia. Entonces de esa manera se transmite, de esa manera sociogenética, es una génesis social de transmisión, la preservación y la comunicación de la eticidad comunal a través justamente de la reproducción de los mitos con los ritos. Los ritos, no crean que solamente hay ritos de las tribus, hay ritos en cualquier sociedad, ritos de iniciación, ritos de múltiples ritos que actualizan mitos como modos específicamente humanos de transmitir y de preservar aquello que es esencial para la cohesión social. Somos el cemento, lo que permite la argamasa, lo que cohesiona familias, comunidades y sociedades. O tiene la potencialidad de hacerlo, o en lo ideal, en este caso se juzgará en lo real a la luz de lo ideal si estas normas, estos valores, como señalaban ustedes, gozan no solamente de validez, sino de eficacia, si les sirven a todos, si satisfacen deseos de todos y de todas, o simplemente para preservar al todo. ¿No? Ahí es una forma de reproducción patogénica, que hacemos las cosas para preservar la totalidad de la cual somos parte, pero no atendemos si ese deber ser que impone el todo a nosotros como parte es realizable, es enriquecedor o por el contrario es inhibidor. O hay ciertas partes privilegiadas que lo pueden realizar y otras ninguneadas, excluidas o explotadas no pueden valerse y enriquecerse de ese todo, porque las condiciones desiguales. Bueno, seguimos el miércoles que viene, si les parece. Vamos a abordar entonces el pasaje de la condición nómade a la condición sedentaria, revolución neolítica mediante, y cómo se pudre todo en la comunidad tribal, porque los mecanismos gentilicios no van a poder lograr esta cohesión de la que hablamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, que sigan bien. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, chao. Chao, hasta luego, profe. Chao, gracias. Chao, profe.